Un empresario es alguien que ha creado algo tan bonito que la gente no se quiere ir. Ha venido gracias al equipazo que tengo a mi lado. Yo creo que esa parte es muy importante, ver con quién te rodeas y que crean en ti, que crean en tu idea tanto como crees tú. De ahí, de esos viajes, también le quité el miedo a probar cosas y al pensar, bueno, no estás loco por hacer algo diferente. Tienes que pensar en ti, en qué te hace feliz a ti, porque al final el que te va a decir que no vas a tener éxito te lo va a decir con eso o con cualquier otra cosa. Así que creer en ti y pensar que tu sueño está mucho más cerca de lo que tú piensas, o sea, solo ya un pasito. Lo que hemos conseguido, que es increíble, es que hemos empezado a vender lo que nos decían que no era posible en colegios enormes. Holandeses en este momento en Ámsterdam, en Groningen, en Holanda, pero es que también hemos empezado en Alemania, ahora nos han pedido de Hungría. Al final del funnel. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast de Al final del funnel, temporada 2. Vuelvo a repetirlo, estamos en Víllodas, en el pueblo de Álava. Es un entorno bastante chulo, por si alguno lo quiere visitar. Estamos en el Choco de Víllodas, que nos lo han cedido para esta segunda temporada. Hacen unos cachopos espectaculares y artesanales que también recomendamos. Y hoy tenemos con nosotros a una invitada que también es clienta de nuestra agencia, de Caronte, Amaya. Muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarme. Sabemos que tu tiempo es finito, es complicado. Vamos a intentar tener una conversación en la que hablemos un poco de tu negocio, de tu trayectoria, ¿vale? Que seguro que es muy interesante. Así que muchas gracias. Voy a empezar con una introducción. Si digo algo mal, me puedes corregir. Vale. La realidad a veces supera a la ficción. Y es que, por curioso que parezca, hoy hay personas en Holanda y en otras partes del mundo aprendiendo español mientras a través de unos libros pasean por Vitoria, descubren Treviño, entran en las tiendas locales y se acercan a nuestra cultura sin darse cuenta. Todo eso nace de una historia muy real, la de nuestra invitada de hoy, Amaya Gasul, una vitoriana que se fue a Holanda por amor hace más de 2 décadas y que, estando lejos de casa, decidió crear un lugar donde el español no solo se estudiara, sino que también se viviera. Así nació La Española, una academia ubicada en Rotterdam, que empezó con unos pocos alumnos y que hoy cuenta con cientos de estudiantes, un equipo de 17 profesores y un método propio que ha terminado convirtiéndose en una forma especial de aprender. Porque Amaya no quería enseñar español con materiales fríos o desconectados de la vida real, quería alumnos que aprendieran siguiendo una historia, riéndose, conociendo lugares reales y entrando poco a poco en una cultura que va mucho más allá de un idioma. Aquí tenemos algunos libros que luego seguramente hablaremos de ellos. Incluso cuando le dijeron que para seguir creciendo tenía que hacerlo de otra manera, Amaya decidió mantenerse fiel a sí misma. Desde ese propósito nacieron sus libros, sus personajes y una editorial propia que ha conseguido abrirse camino sin perder la esencia en un mercado tan complicado como el de los colegios. Hoy se sienta con nosotros en Al final del funnel para hablar de educación, de creatividad, de emprendimiento y de muchas más cosas seguro, y de cómo construir algo propio sin dejar que otros te digan cómo tiene que ser. ¿Qué te parece, Maya? ¿Hemos acertado? Sí, bueno, lo has puesto súper bonito, claro. Sí. Es una historia chula, yo creo, también, y diferente. Por eso también te hemos querido invitar, para que nos cuentes esa historia diferente. ¿Cómo te definirías tú o cómo presentas tú? Es que yo creo que lo has explicado de una forma tan bonita que casi no le puedo añadir nada más. Ha sido... En estos momentos estoy disfrutando, creo, de mi mejor momento empresarial. Qué guay. No sé, ayer me quedé hasta la 1 de la mañana trabajando y no podía parar, o sea, es que es un momentazo y me encanta lo que estoy haciendo y me encantan los compañeros que tengo y todo lo que he creado, pero no ha sido algo que haya creado yo sola, ha sido algo que ha venido gracias al equipazo que tengo a mi lado. Yo creo que esa parte es muy importante, ver con quién te rodeas y que crean en ti, que crean en tu idea tanto como crees tú. Tal cual, bueno, siempre lo hemos dicho en muchos capítulos y cuando hablas con empresarios, con emprendedores, el equipo lo es todo. Y creo que quizás sea la parte más difícil incluso, ¿no? de crear, más que el producto, que el servicio, que la atención al cliente, que el equipo. Hacer un equipo cohesionado, mantenido. Y sobre todo que tengan como tu visión y que les veas que tienen la misma energía y que brillan como tú brillas, que les das una idea y que te dicen, me encanta, o que se atreven a decirte,
que también es importante, correcto, que a veces justo que te digan eso, pues te ayuda a saber, vale, pues lo estoy haciendo bien o puedo mejorar un poco. Y yo creo que, no sé. Importante, yo valoro mucho eso, que me lleven la contraria. Que, sí, ¿verdad? Que no te tenemos digan, la razón en todo. Bueno, está bien, aún tiene que empezar con algo positivo, ¿no? Muy buena idea, pero... Pero yo creo que... Sí, y que se te está yendo un poco y entonces ya, pues, bueno, lo bajas un poquito. Pero sí, estoy contentísima. Este momento es brillante para mí. Sí. Has mencionado para mí dos de los pilares del emprendimiento. Una es la pasión. La pasión es necesaria. Si no te gusta lo que haces, no vas a poder emprender y tener éxito. Las horas no son un esfuerzo, ¿no? Esas horas de trabajo cuando tienes esa pasión. Sí. Y hacen falta horas, porque hacen falta muchas horas, y después el equipo. Vale, ¿cómo fue aquella decisión de irte hace no sé cuánto tiempo a Holanda? ¿Así fue una locura? ¿Fue algo premeditado? No, yo conocí a Bart, un holandés increíble y fantástico. Y no es porque esté aquí delante, ¿no? Y bueno, yo creo que cualquier persona que lo hubiera conocido hubiera hecho lo mismo, porque fue como saber que al final te estás yendo a otro país por una buena razón, te estás yendo a otro país por intentar una vida en común con alguien con el que luego vas a construir una familia y demás. Entonces, para mí fue una decisión que no me la pensé. Y si no hubiera salido bien, pues mira, no sale bien, pero en ese momento fue muy claro. Una apuesta clara. Y no me equivoqué. Me alegro. Ahí lo dejo. Entiendo que no había ningún tipo de visión de negocio en aquel entonces. O sea, tú tenías en la cabeza acabar haciendo un negocio de una escuela, de idiomas. No, pero realmente me alegro mucho de todo lo que ha pasado, porque esa decisión que en principio fue voy a probar y me voy a otro país y voy a ver si este chico es todo lo que yo pienso, pues se convirtió en llegar y darme de morros de una manera brutal, porque claro, yo iba con mis estudios, con mi preparación española, pensando que bueno, me voy a comer, me van a rifar, me voy a comer, ¿no? El mundo, sí. Encima soy muy maja, va, seguro que... Y fue terrible, o sea, terminé haciendo todo tipo de trabajos, limpiando cuartos de baño en un hospital psiquiátrico, o sea, era lo peor. Y también fue un momento difícil en cuanto a que cuando llamas a casa pues tienes que decir... Tranquilizar, ¿Qué tal? Bien, bueno, hoy los baños no estaban tan mal, o sea, es como empezar muy abajo. Y luego a partir de ahí pues fue el ver qué necesitaba yo. Y yo pensé que yo necesitaba un espacio como mi burbujita, que fuera algo donde la gente se sintiese súper bien, que entrasen y se sintiesen como yo me sentía en España. O sea, la idea fue el crear una burbuja. Y bueno, pues hablándolo con más... empecé yo sola, O sea, entramos ya en cómo nació La Española. Claro, ¿no? me he ido muy rápido, ¿no? No, genial. Sí, y bueno, sí, empecé un poco probando porque pensé, bueno, pues igual puedo dar clases de español y en esas clases, bueno, también estudié para ello, ¿no? Entonces, puedo dar estas clases y a la vez compartir mi cultura, compartir también mi forma de ser y pensé otra vez, me va a ir súper bien y otra vez no, porque claro, nadie te conoce. Entonces puse los cartelitos en el supermercado de se dan clases de español y ponía como... Ese era el marketing inicial, ¿no? Sí, puse los teléfonos y nadie lo cogía y terminaba yendo yo al supermercado y cogiendo dos o tres para ver, bueno, si falta alguno van a pensar que pues soy buena. Y ríete, te corto un poquito, pero ese es el efecto, el marketing, digamos, el efecto discoteca vacía. Tú abres la puerta de la discoteca y no hay nadie y dices, uff, esta no es buena, me voy. Claro. Es tal cual. Sí. De hecho, pues, el primer estudiante que tenía le cogía mi agenda y decía, ay, va a ser complicado, tengo que mirar las horas, mejor mañana no, pasado y tal. Entonces, bueno, al principio fue muy, muy difícil y además tenía que ir a la casa de la gente, a veces les daba las clases gratis, o sea, tardé bastante en empezar a crear algo ahí en Holanda. Vale, sí. ¿Y cómo pasamos de dar esas clases gratis
a tener lo que tienes hoy? Es decir, ¿hay un modelo de negocio? ¿En algún momento dices voy a profesionalizarlo, una estrategia? No, nunca me he guiado por ninguna estrategia y creo que no me hubiera encantado saber más de negocios, ¿no? Porque al final he terminado siendo empresaria, entonces, pero ha sido más el ir viendo lo que funcionaba y lo que no funcionaba. He tenido pues eso, muchas conversaciones con los propios estudiantes, es decir, ¿vosotros cómo lo haríais? ¿Qué necesitas? Y bueno, poco a poco ellos mismos me fueron ayudando, diciéndoles a otras personas, pues es muy maja y lo hace muy bien. Y bueno, pues empezó a venir gente y se empezó a formar la escuela. O sea que tenías el producto o el servicio antes que el modelo de negocio. Creaste algo que funcionaba, que la gente lo recepcionaba bien porque cubría una necesidad. Además, pues, Sí. entiendo que no todo es ser maja, sino que la gente aprendía castellano, Sí, se lo pasaba bien y a partir de ahí se empieza a construir todo lo demás. Claro, claro, y mi forma de dar clases era muy específica. Entonces, cuando estaba en un punto en el que empecé a tener más éxito y ya que empecé a tener un nombre, Bart, el chico fantástico del principio, me dijo que le habían dado un puesto en una isla del Caribe. Y entonces, claro, era un poco difícil porque era un momento en el que justo empezaba todo lo que había trabajado, Claro. ¿no? Empezaba a sacar sus frutos. Y entonces le propuse que me iba con él, obviamente. En ese momento teníamos 3 niños, además. Pensé, bueno, pues me voy, pero no quiero dejar la escuela. Entonces pensé que como mi forma de dar clase pues ya tenía su estilo y pensé, ¿qué pasa si creo un material para que cuando me vaya los profesores todavía sepan cuál es el estilo de la escuela, qué valores quiero transmitir? Y entonces creé el material y me fui. Vale, creaste el producto, eso es. Y mientras estaba allí en la isla, pues fui pues dando clases allí también y manejando la escuela de Holanda, llamando mucho, les iba mandando los proyectos, a ellos les encantaban y en ese momento tenía 2 personas que trabajaban conmigo. Y estuve allí en el Caribe, en la isla, nació mi 4ª hija y volví a Vitoria 4 años más tarde. Y pensé, voy a volver a Treviño, porque no tiene euskera, es más fácil, y entonces y así los niños pueden estar cerca de los abuelos que han estado muy lejos y tal. Les pregunté a mis chicos de Rotterdam oye, ¿os parece bien que me vaya un año más todavía? Sí, no te preocupes. Y bueno, pues yo en general hablaba con ellos todos los días. Sí, pero no, el negocio no requería tu presencia física allí. No, porque sí que estaba. O sea, aunque no estuviera presencialmente, estaba a través de los materiales y estaba ahí en cualquier problema. O sea, me enviaban todos los marrones y yo los intentaba resolver lo mejor posible. Vale. Y ellos lo hacían genial también. Entonces estuve un año en Treviño, fue espectacular. Yo creo que me quisieron un montón y yo a ellos me trataban súper bien. Y bueno, era... sí, todos súper majos. El show del supermercado me decía, te he dejado estas fresas, tal, los de... O sea, una estrella. Sí. No, bueno, más que nada que me cuidaban, porque en ese momento Bart tuvo que quedarse todavía más tiempo en la isla, entonces yo me marché antes y pasé 8 meses sola con los 4 niños en Treviño, con lo cual me adoptó todo el pueblo y fue genial. Sí, qué bueno. Sí, la verdad que fue increíble. Oye, has dicho antes una palabra que a mí me parece una palabra grande, que es empresaria, ¿no? ¿Tú te consideras ya empresaria o en qué momento te consideras empresaria en todo este camino? Porque yo, te lo digo por experiencia propia, yo llevo 8 años con la agencia y todavía me queda grande, yo creo. No, yo me considero una empresaria brutal. ¿En qué momento? Dices, pero soy brutal a mi nivel, o sea, me parece increíble que esté aquí, me parece súper... no sé, súper surrealista que estar haciendo entrevistas o salir en un periódico, me parece algo como, bueno, no sé si... Pero yo, por todo lo que trabajo y porque he creado algo que, no sé, por ejemplo, el otro día me dijo una profesora que se marchaba, que se tenía que volver a España, una profesora de Holanda, y me dijo, ¿sabes? Lo he estado pensando un montón porque lo único que me ata a Holanda es la academia.
y de verdad me da una pena y no sé, lo voy a hacer, pero es que hay alguna forma de que sigamos... Y a mí eso que... Claro. Creo que un empresario es alguien que ha creado algo tan bonito que la gente no se quiere ir. O sea, no sé si eso es una definición muy... Es tu definición. Pero para mí Vale. es algo que estás aportando, que estás dando empleo y que a la vez estás creando, no sé, algo bonito. O algo que funciona, o algo... Interesante. Sí. Me parece una reflexión interesante. Ya te digo, porque yo muchas veces lo he dudado. Digo, hostia, ¿soy empresario ya? No soy. ¿En qué momento soy empresario? Cuando tienes X empleados. Pero bueno, ese momento de he creado algo bonito, la gente le parece interesante y estoy creando valor para el territorio. Es que yo creo que empresario no debería ser una palabra tan grande. O sea, a ver, obviamente tienes los mega empresarios, Sí, pero claro. los pequeños igual trabajamos más y con más cariño. Igual el grande también, pero vamos, que yo no creo que hay que desvalorizarse en ningún momento. O sea, Trabajamos, desde luego. Eso, sí, ¿no? Y yo creo que es algo que se aporta. A veces cuando me dicen, jo, ¿y cómo lo haces las dos empresas, los niños? Y digo, jo, es que yo creo que ellos te ven y piensan, se está esforzando. Y entonces les estás transmitiendo valores sin tener que... no sé, yo espero y creo además que es así, que tú estás transmitiendo a la gente tus valores de muchas formas. Es una visión muy chula. Es uno de los motivos también por los que creamos al final del funnel, desde mi visión más egoísta, aprender, ¿no? y compartir estos momentos con gente que, bueno, pues que ha hecho cosas interesantes y me llevo esa reflexión porque me hace muy, muy interesante. ¿Qué me cuentas del método? ¿Por qué ha triunfado? ¿Qué tiene de diferente? Vale, te cuento, porque es que lo siento, pero tengo que seguir la línea cronológica porque si no, vale. vais a entender el... Venga, sí, perfecto. Estamos en Treviño. Venga. Me vuelvo a Holanda. Vale. Estamos muy bien en Holanda, 2 años, seguimos creciendo, el método se utiliza dentro de mi escuela y ¡boom! Me dice Bart, nos tenemos que volver a marchar al Caribe porque me han vuelto a dar un puesto y es súper bueno y demás. Vale. En esos momentos ya han crecido, tengo más profesores y son todos súper increíbles. Me voy y mientras estoy en la segunda isla empiezo a entrevistar gente, empiezo a crear más libros, el método se empieza ahí bueno, hablo con una chica que tiene una librería y me dice, pero es que yo me encantaría venderlo en la librería. Y yo, pues venga, y además en el Caribe son como, tenéis que ir al Caribe porque la gente es genial y pues vamos a hacer una mega fiesta. Y digo, claro que sí, y hacemos una fiesta en la librería que viene en media isla. Entonces, yo creo que de ahí, de esos viajes, también le quité el miedo a probar cosas y al pensar, bueno, no estás loco por hacer algo diferente o por querer seguir tu idea, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa isla había un instituto y el instituto me dijo, jo, realmente son unos libros que nos encantaría tenerlos porque nosotros estamos utilizando unos que son aburridísimos y estos tienen... En ese momento no vendías libros todavía, ¿no? Entiendo. Vendía solo en mi academia. En tu propia, vale. Y luego empecé en la librería esa de la fiesta. Vale. Y ya ahí empecé con institutos. Y fue genial porque ese instituto me empezaron a escribir los propios alumnos y diciéndome... ¡Ay, me encanta! Y bueno, por ejemplo, mis personajes tienen sus propios Instagram y tal, entonces me escribían al personaje y me decían, pues eres una persona muy turbia. Y yo le respondía, pues tú también. Entonces, bueno, es una forma de haber creado un metaverso, vale, en el que cada vez se añadían más personajes, más locuras y que todo el mundo participaba. Yo a todos los vecinos de la isla les hice hacer voces. Y vinieron y era gente, podía ser gente del supermercado o gente... Ellos vinieron, hicieron en el estudio las voces, estaban encantados y bueno, cuando volví otra vez a Holanda, pensé, jo, y se me está quedando el jo de coletilla. No te preocupes. Pero pensé que igual podía hacer... con el equipo que ya tenía, que eran tantos profesores y que estaban todos tan motivados, y los libros, que quizás podíamos hablar con una editorial y vender los libros a través de la editorial. Vale. Bueno, cuando llegamos a la editorial, hablé con ellos, pero no funcionó, porque su visión era
bueno, sacarle el máximo partido económico a los libros. Les Sí. encantaba el proyecto, pero querían que fueran más finitos, que fueran más tal, y yo no quería... No estaban alineados con la idea que tenías tú ni con tu visión. No, porque yo lo que quiero es abrir las mentes de la gente. O sea, que imagínate que tú sabes que puedes crear un producto que cuando un chaval llegue a clase, lo abra y le des ideas nuevas o piense que lo entiende, que vale, que le hagas como viajar. Aprende, disfruta, sin... se divierte. Encima estás como gamificando, ¿no? Estás metiendo esa gamificación en... Claro, claro, es como ellos están súper acostumbrados ahí a tener dopamina a tope todo el tiempo, ¿no? Entonces es como darles en el libro lo que ellos buscan, de hacerles creer pequeñas aventuras, que no sepan qué es realidad y qué es ficción, y entre medias puedo utilizar gente que conozco y darles a ellos ser un altavoz y que eso, que el personaje pues vaya a determinada librería o a determinado restaurante y así, mira, les haces un favorcillo en el camino y encima se crea más esto de qué es realidad y qué no es realidad. Incluso ha llegado al... Uy, estoy hablando mucho. No, es que me pillas justo apuntado porque estoy intentando coger las cosas importantes. No, para vale. después. Me parece súper interesante porque has creado algo que yo creo que es único. Y sí que me interesa que me expliques un poco más esa parte de enfrentarte a las grandes editoriales y decir, vale, esto no es lo que quiero, así que lo hago por mi cuenta, ¿no? Sí, ha sido difícil porque claro, una cosa es, o sea, yo ya tenía la academia con la que estoy súper contenta y además no quiero crear más academias, o sea, es... O sea, no una que quieres un modelo de que haya una academia en cada ciudad. No, la mía está en Rotterdam, funciona súper bien y yo sé que si un estudiante va allí va a volver encantado. Entonces yo eso ya lo tengo bien y ya está. Esto de la editorial es un sueño con el que puedo ayudar a un montón de gente, a estudiantes, eso, a darles ideas, Tenemos valores, aquí viajes. ejemplos, ¿no? De algunos libros que tienes, bueno, tienes un montón. Tengo un montón de libros, pero bueno, yo creo que el viaje, y además, mira, que, bueno, no sé si lo vais a poder ver, pero el viaje es eso, él viaja por Vitoria, por Bilbao, por Treviño, por Perú, hace un montón de viajes. Lo único que he hecho quizás un poco mal es que le metí una playa a Treviño, que Bueno, pues... no sé si encaja del todo, pero bueno, entonces eso, enfrentarse a las grandes editoriales ha sido muy difícil porque especialmente ellos me dijeron que sola no iba a poder, con lo cual salí pensando... Todavía más ganas, ¿no? A por ellos. Vamos. Y en Vitoria conocí a un chico, Xavier, que es un diseñador brutal, y le pregunté si quería trabajar conmigo, me dijo que sí. Para tema de ilustraciones, entiendo. Sí, y entonces, bueno, pues se fue añadiendo. Luego le pregunté a los profesores de Holanda, ¿vosotros queréis participar más en el proceso creativo? Todos, sí, venga, he creado un grupo de cerebros que están ahí un montón de profesores metidos. Entonces... O sea, que implicas al equipo también en toda esta sí, parte creativa y qué guay. Y es genial porque ellos están súper motivados y ahora lo que hemos conseguido, que es increíble, es que hemos empezado a vender lo que nos decían que no era posible en colegios enormes holandeses. En este momento en Ámsterdam, en Groningen, en Holanda, pero es que también hemos empezado en Alemania, ahora nos han pedido de Hungría. Entonces... ¿Cómo se produce eso? Es decir, ¿cómo te llama alguien de Hungría? ¿Cómo le llega la noticia de que existe este producto? Pues es que todo va rodado, porque al final una compañera había hablado con otra compañera, que, boca a boca. Entonces sí, hicimos un libro sobre Perú e invitamos a todos los peruanos de Vitoria a participar, nos contaron unas historias increíbles. Claro, el libro ha quedado espectacular, porque las historias, luego ellos hacían las voces, empezaban ahí a llorar mientras hacían la voz, o sea... Es un poco la repetición de cómo empezó La Española. Utilizas lo orgánico, la gente sin un plan estratégico de expansión brutal, sino que quieres crecer de manera orgánica primero desde el producto. Si el producto es bueno... Va a funcionar. Va a funcionar. Sí. Entonces, la única cosa en la que tengo que tener cuidado es que a veces estoy tan metida que no me doy cuenta de las horas y demás. Que podría estar ahí, eso es un momento en el que ves que todo crece, que llegas. Ahora vamos a ir la semana que viene a hacer un par de masterclass en unos institutos de Holanda. Todo va como... Muy natural. Sí. Curioso. Sí. ¿Podría existir la editorial de libros sin la academia?
sin la española? En este momento sí, pero no quiero, porque precisamente la academia es un sitio en el que se prueban los libros, es que se Es retroalimenta. el laboratorio, ¿no? Claro, eso es. Claro. Sí, sí, de hecho lo llamamos el laboratorio. ¿Ah, sí? Y, No lo sabía. Sí. Y bueno, y además ellos nos dicen, si yo escribo algo que aquí es graciosísimo, pero luego llego allá a Holanda y no les gusta, Claro. Los estudiantes me lo Claro, dicen. esa es una cosa que te quería haber preguntado al final, como estamos tocando muchísimos temas, ¿qué diferencias encuentras en Holanda en cuanto al carácter de la gente, cómo recibe este tipo de productos? Entiendo que no tienen, que si lo hubiéramos hecho en España, ¿no? Fuera al revés, Sí. sería un mercado diferente y igual hay que atacar de una manera diferente este tipo de producto. Creo que en Holanda es muy difícil entrar porque los colegios tienen ya tienen contratos de 3 años, de 4 años, tienen cúpulas. Dentro de un colegio hay una cúpula que abarca varios colegios. Entonces es un sitio muy difícil para entrar. También hay muchas academias que utilizan nuestro método, pero en Holanda creo que son más... un poquito más cerrados, más reticentes de a ver qué es. Y luego una vez de que entras, ¿Vale? ya son increíbles. Genial. Y que un colegio grande, imagínate, estilo San Viator, esté creyendo en alguien que realmente somos nuevos y somos, aunque tenemos una página web muy chula, ¿verdad? pero bueno, somos nuevos y al final tienes que creer en mi producto y creer que funciona y darme una oportunidad. Entonces yo creo que se está abriendo. ¿No piensas que el mercado, la gente ya no va a lo genérico y realmente empiezan más a buscar qué nos funciona o qué...? Sí, de hecho, bueno, en algún otro capítulo del podcast lo hemos tratado, la hiperpersonalización, esa manera de personalizar un producto. Hoy en día el cliente o el consumidor lo demanda, ¿no? Sí. Quiere sentirse especial, quiere sentirse más mimado, más cuidado. Y yo además lo he notado, a partir de la pandemia, a partir del 2020, el cliente demanda otro tipo de cosas. Entonces, sí, creo que es interesante y creo que es a nivel, por lo menos, de Europa seguro. O sea, no es que sea algo de España o de Holanda, creo que es una mentalidad más o menos no, porque en común. Alemania también nos está comentando ahora, es una mujer que lo ha introducido en un par de colegios y así, nos decía, es que los temas que tocáis, claro, si te pones a hablar de si el chico se ha depilado, pero yo qué sé, cualquier tema que sea un poquito más divertido o más... toca en Alemania y toca en Holanda y toca en Hungría. O sea, al final si tocas y encima metes un montón de cultura y lo haces de una forma de aventura. Yo espero comerme el mundo así. Poco a poco. Está clarísimo. ¿Crees que vas a generar turismo hacia Treviño o que estás generando turismo? Sí está pasando, pero no creo que a Treviño le interese especialmente el turismo, pero sí que es muy gracioso a Vitoria, a Bilbao, a San Sebastián, incluso cuando hemos nombrado cosas en Madrid o en Sevilla, es un turismo mucho más localizado porque la gente ya sabe dónde quiere ir, piensa, uy, aquí comieron los personajes y comieron muy bien, voy a ver si existe o voy a ver, o incluso si contamos una historia que hay detrás de esa empresa, entonces a mí me encantaría contactar con más gente pero sin que sea algo comercial. Eso te lo iba a preguntar. No. Yo creo que esto lo hablamos hace algunos meses y tal, y me comentabas que te apetecía hacerlo, pero no como de una manera de patrocinio, sino tiene que ser conocer a gente que tú veas que está dando un buen servicio, un buen producto y premiarles, ¿no? De alguna manera, incluyéndolos. Bueno, premiarles no, echarles un cable como a mí me lo han echado. O sea, a mí me encantaría... Eso dice mucho de ti, del proyecto, está implícito en tu ADN. Pero estaría bien. Sí que quiero hablar en algún momento con turismo o demás, porque he pensado, claro, también estaría bien que si pongo una empresa fuera con un vídeo bonito o hubiera... Claro. Entonces, y decir a dónde... Pues no sé, igual ahí me pueden echar un poco un cable, pero no, la idea sería... Sí, qué guay. Sería, sí. Qué guay, pues a ver, últimamente en Álava, que es lo que yo más conozco, están haciendo apuesta fuerte por turismo, porque si estamos siempre un poco a la cola, ¿no? En el turismo de Euskadi y tal, siempre vamos un poquito detrás, y están haciendo apuestas y seguro que es un proyecto que nadie más les va a presentar, o sea, sí, original igual, seguro que es. Sí, vamos, bueno, poco a poco. De momento, eso yo creo que es algo que les llega directamente al público, porque no es que pongas un cartel y digas visita a Vitoria, es, mira, si vas a Vitoria,
puedes ir Claro. aquí y hacerte este piercing en la Virgen Blanca. Porque Y ¿a ya cuánta está. gente puedes estar llegando ahora mismo con los libros? Uy, madre mía, es que ese es mi mayor problema, que voy y no y de números soy un poco un desastre, pero a ver, pues vamos a ver, igual si cada colegio son 200, ¿Vale? eh, 200 alumnos por colegio. en estos momentos estamos cerrando con 6 O colegios. sea, unos 1.200 alumnos al año. O sea, pero es algo que está creciendo exponencialmente. O sea, ahora, claro, Es infinito. Es infinito y es muy directo y es muy Claro. guay, sí. Pues creo que es una buena idea, ¿eh? Para presentar el turismo porque les va a interesar casi seguro. Sí, yo creo que Por sí. la manera en la que esa toma de contacto tienen con el usuario, con el posible, la posible persona Claro, que porque venga a lo Vitoria ven después. y además ven eso, vas a contar la historia que hay detrás Claro. del personaje, detrás de esa, de esa empresaria o empresario que ha creado algo y que lo quiere expandir al mundo. Claro. Bueno, es algo que ya ocurre. Si un escritor pone a Vitoria, como Ken Follett, se inspira en la Catedral de Vitoria para escribir su Eso libro y tal y es, cual, eso al final es. genera turismo, ¿no? La gente que se lee ese libro, igual un porcentaje acaba aquí. Claro, y al hacerlo de forma no comercial, pues se nota también, Claro. yo creo, porque ya se hace de forma más bonita, más personal. Eso A mí es. me gusta así. Vale, muy interesante. ¿Quieres comentar algo más del método de libros, algo que se me haya quedado en el tintero? Yo tengo más preguntas, pero... No, la escuela se llama La Española, el método se llama Fantástico porque claro, cuando iba con método La Española como que alguno me miraba así como uy, entonces le hemos cambiado el nombre a método Fantástico y le está gustando mucho. Es que no sé muy bien qué... Yo creo que lo hemos tocado todo, pero digo, yo que sé, igual se me escapaba a mí algo y tal, vale, no pasa nada. Si echaras la vista atrás, hace 20 años, cuando Amaya llega a Holanda por primera vez, ¿te imaginabas que podía llegar a crear algo así, un par de empresas con libros, o era algo absolutamente impensable para ti? No, Tú ibas con ganas de comerte el mundo ya, ¿no? Sí, o sea, no, claro, obviamente cuando quitaba mis propios números del papel hubo un momento de duda, igual, pero bueno, yo creo eso, que soy, que sé que a algunas personas les parezco un poco flipadilla porque digo, voy a hacer esto y voy a hacer esto, pero yo lo intento y si luego no Hay que funciona, tener un grado pues de, no... de inconsciencia, para Yo creo que emprender sí, un y luego poquito. si no sale, no sale, pero al menos Claro. y yo me encantaría que se quedara todo el mundo con el mensaje de si tienes una idea, hazla, o sea, no te quedes... ¿Animarías a la gente a que Sí, tire porque para hay tanta gente con ideas brillantes y se quedan como pensándolas y al final, no sé, por alguna razón la echan... Bueno, el entorno igual también, ¿eh? Hay que tener un entorno que te apoye y que te diga, venga, sí, tira para adelante. Ya, pero a mí me ha dicho mucha gente cosas... Y nada, y a ti te da igual. Tú No, pa'lante. porque yo creo que tienes que pensar en ti, en qué te hace feliz a ti, porque al final el que te va a decir que no vas a tener éxito te lo va a decir con eso o con cualquier otra cosa. Así que creer en ti y pensar que tu sueño está mucho más cerca de lo que tú piensas, o sea, solo ya el pasito. Sí, yo creo que la mejor manera de animar a la gente es escucharte hablar con el entusiasmo que hablas, porque al final se ve ahí, ¿no? Un poco la pasión y el momento que estás viviendo, que ya lo has dicho al principio, que estás en tu mejor momento empresarial. Has empezado así prácticamente la entrevista y se nota, así que guay. Vale, se me ha caído el boli. Por acabar, no sé si has pensado a una persona que podamos invitar a los próximos capítulos de Al final del funnel, alguien que tengas en la cabeza, alguien que me quieras proponer. Yo he pensado bueno, espera, hay una cosa que se me ha quedado en el tintero, perdón, ya es lo último. Tranqui. Pero estaba pensando que, por ejemplo, porque me has dicho, ¿cuándo pensabas, puedo hacer esto y puedo hacer esto? Yo creo que también ha sido, según iba entrando gente en mi vida, que yo pensaba que eran brillantes y se unían al plan. Imagínate, entra Cecilia, o entra Andrea, o entra Carlos. Cuando entraban, o Isa, o Ana, todas estas personas te impulsan. Entonces, aparte de tener tu idea, eso del principio, de rodearte con la gente que digas contigo al fin del mundo. Volvemos al equipo otra vez. Sí. Y entonces, alguien que crea... Bueno, a ver, yo creo que debería ser, no sé si lo habéis tenido, pero... Sería mucha casualidad, pero a ver. Y no, realmente no sé si es empresario, pero a la vez lo que hemos dicho, la definición de empresario es amplia. Martin Fitz, Ostras. porque,
creo que cuando haces una carrera, cuando corres, tú estás... es realmente como una empresa, o sea, tú empiezas, no sabes si vas a llegar, te sientes súper perdido diciendo dónde he empezado, luego hay un momento de desesperación, de pensar, vale, mente en blanco, sigo, o sea, creo que las fases son un poquito también las fases de un... Y que él probablemente tenga historias increíbles de superación o de cómo ha conseguido... mantener esa positividad. Mantener, ¿no? durante tantos años, además, porque sí, lleva toda la vida y... Yo creo que el hombre es un crack. Es un crack. Sí. Pues fíjate tú, porque en esta temporada, al final del funnel, tenemos confirmado a un invitado que corre maratones y que tiene una cuenta de Instagram. Y hemos hablado un poco de correr, de fotografía y tal, es Recorriendo Vitoria. Hemos tratado ese tema y hemos hablado precisamente de eso. No sé si saldrá antes o después del capítulo, pero bueno. Sobre todo de la mentalidad y de la fortaleza para afrontar un maratón, para afrontar una carrera de 20 kilómetros, de 40 kilómetros, que es válida para muchas otras cosas en la vida. Claro. Entonces es curioso, pero es un tema muy interesante. Vamos a intentarlo con Martín Fiz, vamos a ver si nos seguro que se anima, que es muy majete. Hostia, a mí sería un honor, porque es de Vitoria, quizás sería de las personas más conocidas, ¿no? Que tengamos así a nivel un poco estatal. Vale, pues yo creo que más o menos lo tenemos todo, ¿vale? Entonces, voy a intentar hacer un resumen. He apuntado un montón de cosas. Si se me olvida algo, pues repasamos, ¿vale? Bueno, pues me cuentas que uno de los secretos para emprender es que un equipo implicado te apoye, te siga y además, en tu caso, pues incluso los implicas en la creatividad, en la generación de esos contenidos para los libros, que la pasión es también fundamental junto al equipo para emprender. Que la palabra empresario o empresaria no tenemos que tenerle tanto miedo, que al final para ti lo que es ser empresario es crear algo chulo, que la gente te siga y crear valor, crear empleo, crear riqueza. Y me parece completamente de acuerdo estoy, vamos. Que empezaste limpiando baños y que poco a poco decidiste crear tu propia burbuja allí en Holanda, que tu primer marketing fue colgar carteles en los supermercados, interesante, que empezaste incluso a dar clases gratis. Y el crecimiento es completamente orgánico. Creo que uno de las patas del éxito, no pretendo aquí analizar tu empresa en un minuto, pero una de las patas seguro, que es la sinceridad y esa manera orgánica de hacer las cosas. Construir primero el producto y después el marketing. Y bueno, pues que implicaste a toda una isla del Caribe en una fiesta, en una librería, en grabar voces y que al final de ahí también salen muchos personajes y mucho de este universo que has creado en un montón de libros que tienes aquí. Y que la parte editorial de los libros podría existir hoy en día sin la española, sin lo que es la academia, pero sería un poco peor, casi seguro, porque allí te da la capacidad de probar y de defender un poco todo esto que luego va a un papel. Más o menos, ¿qué te parece? Sí, y también tenemos la parte digital, que estamos en ello. Esa es la pata que ahora toca trabajar, entiendo, ¿no? Que tenéis un poco... Bueno, no hemos hablado de a futuro. ¿Qué ideas tenéis a futuro? ¿Cómo queréis continuar este proyecto? Pues, sí, espera, a futuro vamos a hacer la parte digital de los libros, vamos a crear muchos más libros y vamos a crear un material que se use en un montón de países. Y encima una red entre los profesores para que se retroalimenten. Casi nada. Pues nos volveremos a ver seguro en algún capítulo en la temporada 6 o 7. Te volveremos a invitar para que nos cuentes cómo ha ido a esa expansión, ¿vale? Y bueno, quiero que te lleves el pack de merchandising que solemos dar a todos nuestros invitados, ¿vale? Muchas gracias. Y nada, Maya, muchísimas gracias por haber estado aquí, por venir. Sé que tu tiempo es complicadillo, así que gracias. Y nada, a todos los espectadores y espectadoras de Al Final del Funnel, gracias por estar ahí, acordaros de suscribiros, de darle a la campanita, YouTube, Spotify, estamos en un montón de sitios y os emplazamos a un nuevo capítulo en este podcast. Muchas gracias. Gracias. Al final del funnel.